Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a concentrarnos nuevamente, como es nuestra costumbre, en el estudio de la palabra de Dios. El mensaje que les traigo preparado para esta noche tiene como título La verdad detrás del sufrimiento. La verdad detrás del sufrimiento. Creo que va a ser un mensaje que nos va a tomar quizás 2 o inclusive hasta 3 semanas poder llevarlo a su totalidad. Entonces vamos a ir poco a poco, vamos a ir degustando la palabra de Dios. Es uno de los regalos más grandes con los cuales yo me encontré una vez que nací de nuevo. Saber que Dios me había dejado 66 cartas de amor escritas directamente a mí. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil toda ella para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios quiere prepararte para todos los planes que Él mismo de antemano preparó para ti y hacerte completo en ese proyecto. Y ese proyecto incluye de manera maravillosa el sufrimiento. No se va a levantar nadie ni se va a ir. Tienen una segunda oportunidad. Bien, vamos a estudiar Segunda de Crónicas del capítulo 29 al 32. A lo largo de estas, como les digo, esta serie de 2 o 3 semanas que vamos a hablar del sufrimiento. Es un título algo extraño y si vienes por primera vez dirás, esta gente, qué curioso, yo esperaba que me dieran buenas noticias. Bueno, estamos obligados a enseñar todo el consejo de Dios y todo el consejo de Dios incluye todo lo que está en su corazón para nosotros, todos los componentes que están en el plan de Dios para nuestra vida. Entonces vamos a estudiar en Segunda de Crónicas capítulo 29. Se van a estacionar ahí los que portan su Biblia, los que no tienen, por favor presten atención que yo voy a hacer la lectura por ustedes esta noche. Pero sin embargo, como me gusta hacerlo, darle una esencia dentro de el resto de la palabra de Dios y como les decía, toda la escritura tiene el mismo autor y es inspiración de él. En Santiago 5:11 dice así: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Según Santiago, aquellos que sufren son dichosos. Y como entendemos que Santiago simplemente usó su mano y Dios estaba detrás, escribiendo por él, entendemos que para Dios los que sufren son dichosos. Dentro de la perspectiva de nuestra vida horizontal, dentro del mundo en el que vivimos, nadie quiere sufrir. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros, a nosotros la iglesia, porque a vosotros la Biblia está escrita para todos los hombres. Pero las cartas del Nuevo Testamento empiezan aclarando quiénes son en particular el destinatario. Y dice, por ejemplo, a los expatriados de la dispersión, habla Pedro en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, expatriados que han salido de el territorio de Israel y han ido a colonizar las regiones. Esas regiones, eventualmente el apóstol Pablo, junto con un equipo misionero, fue visitándolas y en ellas se fueron convirtiendo personas, algunos expatriados y otros simplemente no tenían ni siquiera ascendencia judía, lo que llama la Biblia como gentiles. Y ellos fueron conociendo al Señor. En Hechos 11, por primera vez se abre la predicación del Evangelio de manera estructurada a los gentiles, aunque en Hechos 10 tenemos el caso de Cornelio y tenemos otros casos particulares sueltos en la Biblia. Pero en Hechos 11, la iglesia de Antioquía es una iglesia que ahora tiene una mezcla entre personas gentiles y personas judías, es decir, judíos y personas no judías como nosotros. El punto es que la carta de los Filipenses está escrita y dirigida a la iglesia, imagínense un grupo de personas como ustedes que habitaba en un lugar llamado Filipo. En Filipo se reunían y a la luz de las enseñanzas del apóstol Pablo ellos iban aprendiendo. Cuando Pablo se fue, ellos escribían cartas y Pablo respondía por cartas. Esto lo entendemos claramente. En aquel tiempo no había las facilidades como hoy de mecanismos de redes sociales o comunicación, qué sé yo, vía celular o lo que sea. Ya está bueno, aquí vamos a ganarles, ¿no?
y tenían que escribirse por carta. Y Pablo respondía y les decía a los filipenses, a la iglesia, toda esta vuelta que he dado es para que entiendan que lo que le está diciendo a aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón, que han decidido seguirlo, aquellos que tienen una relación personal con Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El padecimiento es una concesión, es parte de un regalo. Uno de los temas que más llama la atención y que provoca que los auditorios se cautiven tiene que ver con las pruebas. Siempre obtengo el mismo resultado. Cuando a través de nuestra enseñanza bíblica llegamos a un punto donde hay nuevamente que destapar aquel baúl de la explicación de las pruebas, normalmente las vidas dan un paso de crecimiento. Y Dios lo sabe y lo planificó. Él trabaja con instrumentos que duelen. Él trabaja con fuego, con martillo, con cincel, nuestros corazones. Así es que primero quiero que sepas que así como se te concedió la capacidad de creer en Dios, también se te concedió la capacidad de sufrir en el proyecto que Él tiene. Vamos a ser honestos, nadie quiere sufrimiento. Está en nuestro ADN evitar el sufrimiento, es instintivo que nosotros huyamos y es natural no querer tolerar el sufrimiento. No te sientas mal si no te gusta sufrir, no te sientas un mal creyente si en medio de la aflicción tú no te sientes cómodo. De hecho, el propósito de la aflicción es sacarte de tu zona de comodidad. Es llevarte a un lugar donde ya tú no estás seguro de ti mismo, ni de las cosas que tienes, donde los recursos ya no sirven para conseguir respuestas. Y tienes que extender tu mano. Dice la Biblia que cuando Pedro se empezó a hundir, Jesús le tomó su mano para sacarlo. Y a partir de ese momento experimentó la gracia salvadora de Dios. Solamente cuando estás en un punto que necesitas de respuesta es que puedes disfrutar de la gloria de Dios manifestándose en tu vida. Solo ahí. Y para eso Dios tiene que permitir las pruebas y el sufrimiento. Así es que no te sientas mal. El punto es que debido a esta necesidad instintiva de alejarnos lo más que se pueda de la prueba, hemos fabricado diversidad de estructuras para evitar la aflicción. Seguros de vida, seguros de gastos médicos, medicina preventiva, filosofías pro plenitud, planes de ahorro, casas, comodidades, vacunas, retiros vacacionales, planes de jubilación, todo lo que se pueda para no tener que pasar un mal rato. Construimos nuestras vidas pensando en eso. Evitar los problemas a toda luz. Y no está mal, repito, planificarse. No está mal construir tu vida con sabiduría, construir para el futuro. No está mal querer el disfrute de tu vida. Dice la Biblia que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos de ellas. Su plan es que nosotros obtengamos la plenitud. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él no está en contra ni quiere amargarte la vida. No está mal entonces querer el disfrute y no el dolor. Pero, siempre hay peros. Pero esta repulsión instintiva hacia lo contrario nos ha llevado a construir una de las más dañinas falsas expectativas que como humanidad hemos inventado con respecto a la relación que hay entre la felicidad y el sufrimiento. Y la relación es que ojalá no haya relación, que la felicidad esté totalmente en un extremo aparte de nuestro sufrimiento y nunca visitemos ese rincón de sufrimiento. Hemos creado en nuestras mentes un estado ideológico en el cual abunda la felicidad y en el cual no existe la aflicción, casi como un paraíso allá proyectado en una situación donde no nos falta nada. Y corremos toda nuestra vida buscando ese lugar.
buscando esa relación, buscando esa condición económica, buscando la salud, buscando esa isla utópica donde todo es perfecto. Y a lo largo de nuestra vida lo único que hacemos es tratar de encontrar y trazar rutas que nos lleven a ese lugar, estudiando, ahorrando, invirtiendo, qué sé yo, luchando en el comercio, en el mercantilismo, en lo que sea que tengamos que hacer, cuidándonos para llegar un día a estar a ese lugar. Nadie planifica su vida para no encontrarse con la plenitud. Todos queremos eso. Llegar a estar lo más lejos posible de la aflicción. Incluso hay organismos que se dedican a esto, o deberían dedicarse a esto. Por ejemplo, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, tiene un programa multilateral en este momento llamado la Agenda 2030, con 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores para medir esas metas, con el propósito de que en el 2030 la humanidad entera sea feliz. Estamos en el 2024, quedan 6 años. No te extrañes si dentro de 6 años tú y todos los que conoces son felices. Suena broma, ¿no? Estas corrientes ideológicas e ilógicas, diría yo, que llenan el mundo de una expectativa idealista respecto a que la felicidad también está en las cosas, por más risorias que parezcan, también permean en la iglesia, también afectan tu vida, más de lo que podrías imaginarte. Muchas personas, quizás tú, entre ellas, se acercan a Dios con la única intención de que Él los haga felices. Buscan a Dios para que les quite el dolor y que nunca más permita una sola lágrima en sus vidas, mientras les llene de bienes materiales que les sacien de alegría y placer. Las palabras padecimiento, aflicción, problema, sufrimiento, dolor, no parecieran conjugar con el hecho de que Dios es bueno. ¿Has escuchado el planteamiento? Si Dios es bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué aquel niño falleció? ¿Por qué hay hambre en África? ¿Por qué los terroristas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Si Dios es bueno. Hay un concepto ficticio de que Dios es un estado donde nadie sufre, donde todo es perfecto. Incluso la trampa puede ser tan grande que este deseo de bienestar puede llegar al extremo de hacer que algunos caigan en la trampa de falsas doctrinas que enseñan que la prosperidad material es el sello de la vida abundante que Dios prometió. Es decir, que Dios es igual a vivir sin problemas. Gracias a Dios nosotros, y me refiero a nosotros no estamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque tenemos la luz de la palabra de Dios y hoy la vamos a abrir para poder aclarar cuál es este misterio escondido detrás del sufrimiento. ¿Por qué Dios realmente lo permite? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Para que podamos ser guiados como una lumbrera en el lugar oscuro de la mentira. ¿Por qué? Porque en la Biblia está la verdad. Y ella enseña que la aflicción y el sufrimiento son parte imprescindible de la vida cristiana. Primera de Pedro 4 dice, amados, nuevamente Pedro le habla a la iglesia y les dice, ustedes que los amo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tengo problemas, ¿qué pasó? Me entregué a Cristo y es como si me hubiera entregado al diablo. Todo me está saliendo al revés. Guille, antes por lo menos gozaba los fines de semana, ahora ni eso.
Eso se lo escribieron a Pedro y Pedro responde y les dice: jóvenes, no se extrañen si vienen padecimientos, si viene fuego de prueba. Si no, no hagan esto, si no, hagan lo otro. Dice: no os extrañéis, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. En lugar de estar maravillados o extrañados o impresionados de lo que está pasando, gócense. Es único el privilegio que tienes de poder padecer, de poder sufrir. Esto es totalmente contrario. Por eso la Biblia en Romanos 12 dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento para poder discernir y conocer cuál es el plan de Dios para nuestra vida. No podemos hacerlo con nuestros ojos naturales. Él tiene que cambiar tu manera de pensar. Y hoy quiere escribir en ti que no hay problema con los problemas. Al contrario, son la oportunidad preciosa para que te goces. Ni siquiera eso, es una oportunidad única que Dios está permitiendo. ¿Para qué? Para que en la manifestación de su gloria, en la revelación de su gloria, te goces con gran alegría, para que inviertas en medio del sufrimiento, inviertas con tus lágrimas y abones el festejo que habrá cuando Él se manifieste. Dice la Biblia, ahorita no hay preguntas, si quieres lo dejamos para el final, sí. Dice la Biblia en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Así es que la prueba solamente es un pequeño espacio en el cual Dios está dando la oportunidad de escribir la celebración futura que va a tener contigo. Y dice en el 16, 1 Pedro 4:16: y si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cristiano y padecimiento pareciera que van de la mano. No lo dice como algo extraño que llegara a pasar. No os extrañéis, esto es parte de la vida cristiana. Es decir, que Dios no piensa como nosotros. Nosotros evitaríamos todo lo que tiene que ver con que las cosas ocurran en otra dirección distinta a mi bienestar. En la mente de Dios, las aflicciones son un privilegio que se le concede al creyente, casi como una identificación única que puedes portar en este mundo. Un privilegio, una insignia que te distingue como una persona especial. Se le concede este privilegio a los creyentes para que a través del sufrimiento y de la aflicción pueda glorificar con su actitud en medio del dolor. Así es que como los cielos son distantes de la tierra, así su manera de pensar dista de la nuestra. Dios no piensa como nosotros. Y Él considera, dicho sea de paso, Él que es el que diseñó tu vida, considera que es un privilegio poner para ti aflicciones. De hecho, si lo analizamos con ojos humanos, el discurso de bienvenida que le da Jesús a los apóstoles, invitándolos a entrar de tiempo completo al ministerio una vez que Él parta, no suena tan alentador. ¿Has escuchado los discursos de cuando uno se gradúa de maestría, licenciatura, lo que sea? Prácticamente te está diciendo: el mundo está para que lo tomes. Tú tienes todo el poder. Si no te llenas de dinero, de plenitud, de placer, de fama, de sabiduría, de inteligencia y de todos los valores que este mundo exalta, es porque no quieres. Cuando yo hice mi maestría, el primer día me dijeron: de aquí a 2 años, el 95% de ustedes va a ser exitoso. Yo empecé a soñar con mi éxito. Pero el discurso de Jesús no fue así. Fue todo lo contrario. En Juan 15 les dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En el 20 les dice: si a mí me ha perseguido, también a vosotros os perseguirán.
En el 16:2 les dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. En Mateo 10 también les dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Yo no sé la tuya, pero mi Biblia no promete una vida cristiana sin problemas. De hecho, hay una promesa increíble al final de Juan 16, donde Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción. Y dice la Biblia, que también dijo Jesús, que ni una jota ni una tilde pasarán antes que todo se cumpla. Cielo y tierra se van a deshacer, pero su palabra se cumplirá. Así es que tremenda promesa. Dice: en el mundo tendréis aflicción. Como dijo Pedro, entonces no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña. Jesús lo prometió, muchachos. ¿Qué les pasa? Empiecen a darle la gloria a Dios en medio de los problemas. La Biblia habla de otra cosa totalmente opuesta a la que el mundo, inclusive el mundo evangélico, ha empezado a buscar, en la prosperidad y la vida abundante, entre comillas, que Dios ofrece. Pero no es así. Pablo murió pobre, solo, encarcelado, decapitado, y su vida fue llena de padecimientos. Un gran héroe de la fe. Yo sé que los estoy animando a seguir a Cristo. Pedro y Juan subían al templo, estudiábamos la semana pasada, sin un centavo en el bolsillo. Y eran los líderes de la iglesia. En ese momento, de hecho, la iglesia tenía 3,000 miembros, ¿no? Contando solo hombres. Estamos hablando probablemente de 6,000 personas. Ya había cuerpo suficiente como para que no anduvieran pasando lipidias, pero bueno. Jacobo y Esteban fueron asesinados por envidia. Jesús y Pedro no tenían las 2 dracmas para pagar sus impuestos. Timoteo tenía constantes problemas de salud, temores internos y persecuciones externas. Elías estaba quebrado financieramente, cuando tuvo que ser sostenido por una viuda que estaba peor que él. Job, ni digo. Todo el mundo habla de las aflicciones de Job, ejemplo de aflicción. De hecho, lo leemos ahora en Santiago. David durmió entre cavernas y desiertos, siendo prófugo injustamente acusado. José, siendo un discípulo, estuvo varios años en la cárcel, juzgado injustamente por un hecho muy vergonzoso: intento de violación. La verdad es que Dios prepara el corazón de sus hijos al calor del fuego. Y si tú quieres un corazón, vas a experimentar el calor del fuego. Jesucristo mismo tuvo que ser completado, dice la Biblia, perfeccionado. En el griego original, la traducción correcta para que nosotros entendamos sería completado. Se le añadió todo lo que necesitaba para entendernos. Siendo Dios no necesita nada, es un misterio. Pero siendo hombre, tuvo que ser perfeccionado. ¿Cómo? Dice Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Estaba en el proyecto de Dios perfeccionar a Jesús para que pudiera entenderte cuando estás sufriendo. Dice la Biblia ahí también en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que, habiendo sufrido la tentación, puede entenderte. Cuando tú llegas a decirle: Señor, me duele la prueba que estoy pasando, Él dice: lo sé porque yo también la experimenté. Toda tentación y prueba que tú sufras, Él también la sufrió.
y más aún, Él llegó hasta la muerte. De hecho, Hebreos 12 dice, porque no habéis sufrido hasta la muerte, hasta la sangre en realidad, como sí lo hizo Jesús, para que vayas a perder el deseo de seguir adelante. En fin, yo creo que queda claro, ¿no? Queda claro que vamos a estudiar las pruebas, los problemas, las aflicciones, el sufrimiento. Ese va a ser el platillo de las próximas semanas. Y hoy vamos a empezar a estudiarlo a la luz de la vida del rey Ezequías de Judá. Y la usaremos como un molde. Pienso yo que así Dios la dejó para que nosotros pudiéramos verla como una especie de lente con el cual pudiéramos abrir la Biblia y comprender los principios a través de este lente. Sí sabes que quizás los que se han hecho una prueba de visión me entenderán mejor. Cuando te sientas, te ponen una máquina en la cual tú ves en el fondo de una carretera un globo de colores. ¿Sí? ¿Quiénes dicen amén? Ok. Un globo de colores al fondo. Y el doctor o la doctora empiezan a añadir láminas hasta que aquel globo realmente ya está nítido. Cada una de esas láminas va aportando o quizá va haciendo difusa la visión. La vista natural nuestra como seres humanos hacen que el proyecto de Dios se vea completamente borroso y difuso. Y Él añade su palabra. Y a través de ella los principios van cayendo como esas láminas que te permiten discernir correctamente cuál es su voluntad. Sin ella no puedes hacerlo. El objetivo es que uses la Biblia para poder ver y discernir lo que Él quiere de ti. Y ahora vamos a usar la Biblia precisamente para poder discernir este tema del sufrimiento. Una nota al margen que me parece necesaria hacerla. Vamos a hablar del rey Ezequías. Ese es el orden en el que vinimos. Llevamos prácticamente 3 años estudiando en orden la Biblia, ya estamos en 2 de Crónicas, capítulo 29, como les decía. Estamos entrando hoy a la vida del rey Ezequías. La vida del rey Ezequías se narra en la Biblia no solamente en 2 de Crónicas, sino se narra 3 veces, repetida la historia. Dios no pierde el tiempo, ni tenía una meta de palabras en la Biblia. Cuando Él repite una historia es porque necesita que entiendas que es sumamente importante tu atención sobre ella. Y esta no la repitió, la triplicó. Está en el libro de 2 de Crónicas, 29, está en el libro de 2 de Reyes, 19, y está en el libro de Isaías, capítulo 36, 7, por ahí luego me corrigen. 3 veces, me atrevería yo a decir que ninguna otra historia en toda la Biblia se repite más de 3 veces, con excepción, por supuesto, de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Los 4 evangelios, más las cartas del Nuevo Testamento, Salmo 22, Isaías 53, varios lugares hacen referencia al evento. Con esto lo que quiero decir es que esta enseñanza tiene un sello de parte de Dios para que tú la tomes en cuenta en tu vida. No la dejes pasar. Ezequías, rey de Judá. Dice la Biblia que Ezequías empezó a reinar prácticamente en el año 716 a.C. y reinó durante 29 años. Vamos a dar algunos datos con respecto a su vida y su reinado que nos van a permitir tener contexto de lo que vamos a estudiar. Él es el 13º rey de Judá. Él es hijo de Acaz, que estudiamos hace 2 semanas, y lo identificamos como un falso adorador, una persona que adoraba todo lo que podía. Y con esto le hizo mucho mal a Israel. Y comenzó a reinar a los 25 años. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 29:2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Dice la Biblia en el capítulo 30:26 que hubo gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo del rey David, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 31:20 que Ezequías ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Israel
Judá en particular, está cambiando. Venimos de la bancarrota con los reyes anteriores. Y aquí encontramos un hombre que empieza a reinar, desde el primer día empieza a hacer cambios. Ezequías es un modelo de algo que está ocurriendo en aquel pueblo que Dios nos invitó a poner nuestra atención siempre fija sobre él, Israel. Algunas aclaraciones iniciales para que podamos entender esto. La primera es: el carácter de Dios es inmutable, no cambia. Con esto lo que quiero decir es que el mismo Dios que estaba en el 700 antes de Cristo es el mismo Dios que hoy escucha tus oraciones, y Él no ha cambiado en su carácter, sigue siendo el mismo. Ama lo mismo que amaba, condena lo mismo que condenaba, escucha tus oraciones de la misma forma que lo hacía antes. Es el mismo Dios y va a actuar de la misma manera que actuaba en aquel momento. El segundo punto es que Dios tiene un plan para tu vida. Como lo explicaba al inicio, las pruebas y las aflicciones son parte del plan, y esto te va a ayudar a ti a descubrir cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que vamos a tener en cuenta estos dos puntos. Dios no cambia y Él tiene un plan contigo. Inclusive las aflicciones son parte de ese plan. El tercer punto, que va a ser el corazón de nuestra enseñanza a lo largo de estas 3 semanas, es que el sufrimiento tiene muchos escenarios. Podrías empezar a pensar ahora y hacer una larga lista de todos los escenarios a través de los cuales podemos sufrir: salud, economía, relaciones, soledad, aflicción, persecución, quebranto, hijos, padres, vecinos, país. 1000 variables hay que todas podrían aportar para el sufrimiento. Pero la verdad de las cosas es que con tantos escenarios, solamente hay 3 fuentes de sufrimiento. La primera fuente de sufrimiento es el sufrimiento producido por las consecuencias del pasado. La segunda causa, el sufrimiento producido por causa de las pruebas. Le preguntaban ayer o ahora con respecto a las pruebas. Vamos a hablar a saciedad de este tema. Y la tercera fuente es el sufrimiento producido por causa de la disciplina que viene por motivo del pecado en tu vida. Repito, los problemas que vienen creados del pasado me refiero antes de conocer a Jesús, va trayendo consecuencias. La segunda, ahora que le conozco, Dios permite pruebas. Y la tercera, mi desobediencia puede producir disciplina. Y la cuarta aclaración que quería hacerles es que Israel es una nación contenida en un hombre. ¿Cómo se explica esto? Recuerda, Dios le dio una promesa en Génesis 12 a un hombre llamado Abraham, que saliera de su tierra y de su parentela y que se fuera a tierra de Canaán, y ahí heredaría la tierra y su nación, en ella serían benditas todas las naciones del mundo. Él era un hombre casado con una mujer que no tenía ni siquiera hijos, y con el tiempo aquella promesa se fue manifestando en su familia. Vino su hijo Isaac, que se casó y luego tuvo 2 hijos, a Jacob y Esaú, y sobre Jacob la promesa se fue detallando, y Jacob tuvo 12 hijos, donde ya fueron 12 tribus, y de repente vemos un pueblo y eventualmente una nación, la nación de Israel. Pero cuando veamos a Israel en la Biblia, esto es importante que no te pierdas acá. Israel es una persona, es la persona sobre la cual Dios hace las promesas. Entonces, ubícate en Israel. Dios es Dios, Israel es el hombre, y el enemigo sigue siendo el mismo, Satanás. Todo lo que vamos a estudiar tiene que ver con un pueblo, pero tiene la aplicación práctica sobre tu vida individual. ¿Ok? Teniendo estas aclaraciones, vamos a ir adelante con el primer punto. El sufrimiento producido por causa de las consecuencias del pasado. Les decía que Israel es una nación contenida en un hombre. Si lo vemos como una sola persona, estamos encontrando en esta nación un antes y un después. Habíamos quedado con Acaz. Acaz, padre del rey Ezequías, que estamos estudiando hoy. Y Acaz dejó la nación en ruinas. Quebró la nación.
Y ahora de repente encontramos a Ezequías reinando, y en el reino de Ezequías veíamos que hubo tal cambio, un blanco y negro, un contraste total, no solamente en las actitudes del rey, sino del pueblo y de Dios con el pueblo, que pareciera que aquella nación nació de nuevo. Similar, una comparación como cuando un hombre vive su vida separado de Dios y en su vida experimenta quebranto, dolor, vacío, sufrimiento, y de repente conoce a Jesucristo y en su vida empieza a experimentar un nuevo nacimiento. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es que cuando vemos a Israel desde la perspectiva del antes con Acaz y el ahora o lo nuevo con Ezequías, estamos viendo una transformación total. Esto se nos hace difícil de verlo así en el aire. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que quiero pedirles que me acompañen. A mí me encanta estudiar la Biblia y parte de lo que me gusta es poder darle textura a lo que estoy aprendiendo. Vamos a revisar el mapa a la luz de 2 de Crónicas 28 para que veamos el estado en el que Ezequías recibió el reino de Israel. Primero, aquí vamos a ir viendo en 2 de Crónicas 28 de lo que estamos hablando. Dice la Biblia, estamos hablando de tiempos de Acaz su padre, estamos hablando del antes. Dice que los sirios lo derrotaron y tomaron gran número de prisioneros. También fue entregado en manos de Israel. Dice en el versículo 7, asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín. Llevamos 3 enemigos. También los hijos de Israel tomaron, este ya lo mencionamos en el versículo anterior. Y en el 17 dice, porque también los edomitas habían venido y atacado a Judá. Asimismo los filisteos se habían extendido. En el 20 dice también Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Todo esto ocurrió en el reinado de Acaz, que duró tan solo 16 años. En el contexto del mapa, este es un mapa trazado al día de hoy de lo que conocemos como Israel, realmente la frontera de Israel en aquel entonces era algo como esto. Y entendemos que hubo una división del reino, más o menos por acá, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Bien, ¿qué quiero que veamos acá? Quiero que veamos que los sirios, Siria, quiero que veamos que Israel, este que lo tenemos ahí, quiero que veamos que Efraín, que está más o menos por acá, quiero que veamos que también los edomitas, que Edom está aproximadamente por acá. Quiero que veamos que los filisteos, que al igual que hoy está la franja de Gaza, ocupaban más o menos este territorio, los filisteos. Y quiero que veamos también al reino asirio, que está más o menos por acá, con su capital Nínive. Todo esto ocurrió al mismo tiempo en la vida de Acaz. Los filisteos estaban atacando desde el oeste, Israel desde el norte, sirios atacaban por el mar y por tierra, Efraín atacaba prácticamente del noreste, Asiria del este, Edom del sureste, me faltó Egipto, del sur. Esta es la situación que se encontró el rey Ezequías. Si decimos, como les explicaba anteriormente, que Israel es un solo hombre, Judá en este caso, porque estamos estudiando la vida del rey Ezequías, estamos diciendo que entonces ese solo hombre que está acá tiene su vida hecha a pedazos. En solo 16 años.
En solo 16 años, después de haber recibido una gran herencia, toda la perdió. Dijimos aquí, los sirios lo derrotaron y tomaron gran número de prisioneros y lo llevaron a Damasco. Israel los batió con gran mortandad, tal mortandad que 120,000 hombres murieron en un día. Y además los de Efraín le quitaron a Ezequías sus personas cercanas, a Amasías, a Aricán su mayordomo y a Elcana segundo después del rey. Se quedó solo en el liderazgo. Los israelitas le quitaron 200,000 cautivos, prácticamente sus mujeres y sus muchachos y sus muchachas. Todos los jóvenes y niños se los llevaron cautivos hacia Israel. Los edomitas se llevaron cautivos. Los filisteos les quitaron todas estas tierras dentro del territorio israelí. Y también vino contra él los asirios, que lo redujo a estrechez, esto es, pusieron impuesto y además lo defraudaron en un pacto que hicieron. ¿A dónde voy yo con esto? Y es a que antes de Cristo sufres. Antes de Cristo estás rodeado por problemas. Antes de Cristo la derrota de las fronteras es segura. Antes de Cristo hay mortandad, pierdes la libertad, hay cautiverio. Antes de conocer a Jesús hay destrucción, hay pérdida de territorio, hay esclavitud, hay estafa, hay impuestos sobre tu vida, esclavitud y estrechez. Así es como se encontró Ezequías la nación que le dejó su padre. Cuando habla de cautivos, habla de que perdió la libertad. Así perdemos la libertad también nosotros antes de conocer a Cristo. La perdemos en vicios, la perdemos en deudas, la perdemos en inmoralidad, la perdemos en relaciones, la perdemos amando ídolos como el dinero, como el placer, como la falsa seguridad que promete que quizás una relación. Cuando Judá perdió territorio, entendemos que antes de Cristo también perdemos territorio. ¿Por qué? Porque lo que construimos se lo lleva el viento. Dice la Biblia que sembramos en jornal y este jornal lo recibimos como en saco roto. Es como si la bolsa tuviera un hueco y nada sacia, todo se va. La estafa que le hicieron los asirios, que le prometieron acompañarlo y al final lo defraudaron y le quitaron todos los tesoros. Esta estafa nos recuerda lo que la Biblia hace con nosotros, que nos promete a cambio de los tesoros espirituales y al final perdemos. Y cuando habla de muerte en las fronteras, 120,000 muertos en un día, entendemos que hay vacío en nuestras vidas cuando no está Jesús. Entendemos además que no hay victoria. Y no solo eso, entendemos que el día en que mueres no hay una respuesta certera. Yo recuerdo que yo decía que un día al morir me iba a unir con el universo, iba a ser parte de la fuerza del universo. Cosa que sonaba bonito, pero jamás podía yo creer en algo que ni siquiera sabía cómo explicarlo. Poniendo mi fe en cosas que sonaban convincentes, pero que no tenían ningún fundamento. Ahora vemos a Ezequías reinando en Israel. Israel parece una nueva criatura. Así encuentra Ezequías el reino, lleno de vacío. Así llega Cristo a nuestras vidas cuando hay vacío. Y ahora vemos un cambio de reinado sobre este pueblo Judá. Hay sufrimiento por causa de la mala siembra en nuestras vidas. Pero lo mejor que podemos hacer con nuestro pasado y el sufrimiento que viene a cambio de las malas decisiones que tomamos es ponerlo en su sitio. Es dejar el pasado en el sitio que le corresponde, el pasado. Efesios 4:22 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente,
de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo venció Ezequías el sufrimiento del pasado que le heredó su padre? Bueno, prácticamente no hizo nada con respecto al pasado. Se dedicó a sembrar para el futuro. La Biblia te enseña que tú no puedes cambiar el pasado. La mala siembra deja una mala cosecha. Sí recuerdo recién haber conocido a Cristo, cómo seguían saliendo los frutos de mi mala siembra de 27 años. En mi matrimonio, a pesar de que ahora había una nueva esperanza, seguían saliendo aquellos malos frutos. En mi economía, en mis relaciones, en todo lado salían malos frutos, pero conforme empecé a sembrar bien para Cristo a través de la obediencia, poco a poco empezaron a salir nuevos frutos. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en Judá. Ezequías está empezando a sembrar, urgentemente está empezando a sembrar. Entendemos en la Biblia que Ezequías tomó 3 decisiones importantes. La primera la tenemos ahí mismo en el capítulo 29, traer limpieza y la adoración verdadera sobre Judá. Dice la Biblia en el versículo 3 que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Para que tengamos un poquito más claro del tiempo, dice la Biblia que lo hizo en su reinado, en el primer año en que reinó, en el primer mes que reinó. Y dice la Biblia más adelante, en el versículo 17, que ellos comenzaron a santificarse en el día primero del mes primero. Es decir, la primera decisión que él toma en su reinado es limpiar la casa. Ezequías sabe que el pasado que heredó de su padre debe ser completamente transformado y empieza limpiando. No lucha con las consecuencias. Él no puede cambiar todo ese escenario que estaba alrededor de él con esos 6 enemigos que lo estaban rodeando, sino que él empieza adentro limpiando. Toma la decisión en el día 1 del año 1 del mes 1 de limpiar y reparar. Dice, hizo venir los sacerdotes, los levitas, y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, Dios de vuestros padres. El santuario, sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque lo dejaron y apartaron de sus rostros el tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Entonces dice la Biblia que ellos empezaron a limpiar la casa. Y entrando los sacerdotes, dice el versículo 16, a la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas llevaron todo esto fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse en el día primero del mes primero. Y dice más adelante en el versículo 18 que entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová. Ha tomado el problema más grande que tenía en sus manos y ha atacado directamente. Normalmente cuando tratamos de solucionar nuestras vidas en función de todos los enemigos que los rodean en todos los flancos, tratamos de reparar lo externo. Pero Ezequías, guiado por Dios en el día 1 del mes 1 del año 1 de su reinado, entrando nomás a su reinado, Ezequías tomó la decisión de limpiar el templo de Jehová. Dice la Biblia que ese templo hoy es tu corazón. Si quieres que las circunstancias de tu pasado sean dejadas en el pasado, que el sufrimiento que viene a causa del pasado quede atrás, entonces sigue el ejemplo de Ezequías y concéntrate en la limpieza de la casa de Dios, que es tu corazón. Lo primero que hizo fue limpiar la casa. Segundo punto, dice la Biblia que celebró la Pascua. Por primera vez, ningún otro rey había celebrado la Pascua desde los tiempos de Salomón. En el capítulo 30 dice la Biblia que Ezequías envió después a todo Israel y Judá y escribió
cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. En el versículo 5 dice: y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la había celebrado al modo que está escrito. Versículo 6 dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel. Me estoy quedando sin micrófono, ¿cierto? No. Dice: de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado. En el versículo 9 dice: porque si volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Para dar contexto en este punto, hay mucho sufrimiento a causa del pasado por las fronteras debilitadas. Ya entendimos, limpió el templo. Y el segundo punto dice: vamos a celebrar la Pascua. Y le invita al pueblo que estaba sufriendo, porque muchos de sus seres queridos estaban en cautiverio. Entendimos, 200,000 personas habían sido llevadas en cautiverio. El pueblo entero de Israel, que no lo estamos estudiando ahorita estamos estudiando solamente Judá, el pueblo entero de Israel ya había sido llevado al cautiverio asirio. Y él les dice: si ustedes quieren hacer algo por ellos, vengan a celebrar la Pascua a casa. Esto, por supuesto, genera en algunos un deseo de obedecer y en otros una gran burla hacia las decisiones que Ezequías estaba tomando. Pero él no está aplicando ninguna política exterior, ni siquiera militar, para ir a traer a los cautivos. Él solamente está diciendo: vamos a poner nuestros ojos en el sacrificio que Dios instituyó como sello de que Él va a cuidar de nuestras vidas. Dice que se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa del Señor. Y en el versículo 26 dice: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque después de los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Versículo 27 dice: después los sacerdotes y los levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario en el cielo. Segundo punto: el primero fue que limpió, el segundo celebró la Pascua. Ahorita vamos a volver a este detalle. Y el tercero lo tenemos en el capítulo 31. Dice que después de celebrar la Pascua, él estableció la comunión continua con Dios. En el versículo 2 dice: arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, y los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Y el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de la mañana y la tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y los levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo la abundancia de los diezmos y todas las cosas. ¿Cuál es este punto? Él quiso establecer la relación con Dios a través del sacrificio continuo en el tabernáculo. El primero limpió la casa, sacó toda la falsa adoración, la idolatría que había, y la tiró en el torrente de Cedrón. Segundo punto, celebró la Pascua. Y el tercero, estableció que ahora sí a diario iban a mantener la comunión con Dios a través del ofrecimiento de sacrificios en el templo, como había sido diseñado en tiempos de Salomón. Está recuperando la relación con Dios, ese es el punto.
La única forma en que el sufrimiento que viene a causa de la vida pasada se desvanezca es poniendo una nueva vida sobre él. Es extendiéndonos hacia lo que está delante. No es luchando contra él, no es tratando de cambiarlo. Es limpiando tu vida. Es celebrando el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz a través de la representación que hay en la Pascua. Y el tercero es dando continuidad a los sacrificios en tu vida, a través del perdón y el ofrecimiento continuo de tu vida para recordar que Jesús es el único medio en el cual tú puedes a partir de ese momento confiar. Y vino la nueva cosecha. Dice en el versículo 31-20, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. He leído mucho esta noche, pero el objetivo es que entiendas que hay un antes y un después. Ese antes y después llega únicamente porque él se entrega a Cristo. Se entrega a una relación personal con su Dios, limpiando su corazón, poniendo los ojos en donde debe tenerlos, el sacrificio de la cruz, y después de eso estableciendo una relación continua con él. ¿Qué tiene que ver esto con tu vida? Dice la Biblia que sin Cristo todos estamos perdidos. Y la marca de perdición en tu vida es precisamente las consecuencias de tus malas decisiones. Hoy estás sufriendo a causa de tus malas decisiones. Hoy tus malas decisiones han producido muerte, han producido cautiverio, han producido estafa, han producido desolación y pérdida de territorio. Ese es el fruto de tus decisiones. Quizás las puedes maquillar, quizás las puedes disfrazar con momentos de alegría, momentos de luces, momentos de música, momentos de distracción, que logran adormecer a ratos la conciencia. Pero tú sabes que siempre va a estar esperando por ti el vacío que no has podido llenar hasta ahora. Tu corazón lo tiene. Esta es la muerte de la que habla la Biblia. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Cuando has dedicado tu vida a vivir como quieres, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, el fruto de ella es pecado. Pecado es incumplimiento de la ley. Dios dejó una ley y tú no la puedes cumplir. Y cada vez que la incumples, pecas. Y la paga del pecado es separación con Dios, es muerte. Tu alma está separada de Él. Tú estás vivo en este momento, tu corazón está palpitando, pero tu alma está muerta. Estás muerto espiritualmente. Eso es lo que enseña la Biblia. Y por eso es que hay consecuencias que vienen de tus decisiones. Por eso hay sufrimiento en tu matrimonio. Por eso hay sufrimiento en la intimidad de tu corazón. Porque no hay un Dios que en este momento pueda llenar tu vida de vida. Una vez que tú le conoces, Él promete darte una vida nueva. Israel estuvo rodeado de enemigos en tiempos de Acaz. Estuvo sufriendo las consecuencias de idolatrar a otros dioses, de confiar en otros recursos. Y esto le trajo muerte, devastación, cautiverio. Pero en el momento en que viene un nuevo rey al trono, hay un cambio, hay un nuevo amanecer. Y el sufrimiento que viene a causa del pasado se desvaneció. E Israel, como veíamos ahorita en la nueva cosecha, fue prosperado. ¿Cómo eres prosperado cuando conoces a Cristo? Les decía yo antes que la prosperidad no necesariamente es algo material. La prosperidad tiene que ver con vida en tu corazón. Tiene que ver con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sobre todo tiene que ver con una esperanza de que cuando mueras vas a estar en su presencia para siempre. No por tus obras, sino por el sacrificio que Él hizo por ti. Presta tu atención, por último, antes de terminar, en lo que hizo Ezequías para dejar atrás su pasado. Primero limpió la casa.
Ese es el deseo que te mueve a ti a buscar a Dios. Ese deseo no nace de ti. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de su necesidad de arrepentimiento. Pero sin embargo, ese deseo es lo que te acerca a poder tener la oportunidad de que Dios se presente a la puerta de tu corazón. ¿Cómo es que ese deseo empieza a manifestarse en mi vida? Precisamente porque mi vida me empieza a golpear a la puerta. Dice la Biblia, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esos golpes a la puerta despiertan un deseo de que se acaben. Problemas económicos, cautiverio. Aquellas personas que amas, están cautivas, están esclavizadas. Tú mismo estás esclavo de vicios, de inmoralidad, de pasiones, o inclusive hasta de relaciones escondidas, que las dos personas más importantes para tu vida las conocen y no las puedes esconder delante de ellos. No la puedes esconder delante de Dios ni delante de ti mismo. Tú mismo sabes y tú mismo te defraudas y eso produce cada vez más vacío. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esto que estás experimentando es Dios tocando la puerta de tu corazón para lavar tu pasado. Ezequías, como nuevo rey en el trono de Israel, toma la decisión de limpiar. Ese es el deseo que debe nacer en ti, de estar limpio. Yo recuerdo cuánto deseaba yo. Ya tenía unos casi 4 años de casado. Cuánto deseaba yo tener paz. Recuerdo poner la cabeza en la almohada y decir, Dios, necesito paz. Quería estar limpio. Quería tener mis ojos limpios. Quería tener mi corazón en paz. Y sin embargo, no lo podía lograr. Pero lo quería. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Ese deseo de clamar sin saber cómo, es ese primer paso. El deseo de estar limpio. Si tienes el deseo de estar limpio de tus pecados, estás en la mejor condición que jamás has estado en tu vida. Pero de ahí no puedes pasar. Hay quienes pasan su vida entera llenos de culpas, pero no llenos del deseo de estar limpios. Cuando quieres estar limpio, Dios se encarga del resto. Ezequías quiso limpiar y el día 1 del mes 1 de su reinado, del primer año de su reinado, a las 8 a.m., lo primero que estaba haciendo, si notaron, estaba firmando un edicto. Estaba diciendo, se van a hacer las cosas aquí, vamos a limpiar. Y lo segundo que hace es lo que tú no puedes hacer. Si tienes deseo de ser limpio de tus pecados, lo segundo que hizo Ezequías fue celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es un ritual que se establece en Éxodo capítulo 12, cuando Israel sale de Egipto. Y Dios le da a Moisés una instrucción muy extraña y le dice, antes de salir de Egipto, toma un cordero el día 10 del primer mes, selecciónalo y el día 14 del mes sacrifícalo en familia. Saca de él toda la sangre y come al fuego su carne, sin quebrar un solo hueso de él. Cómelo junto con especies amargas, toma su sangre y pinta el dintel de la puerta de tu casa con esa sangre. Y aquella noche que estaba prometida la muerte para todos los primogénitos de Egipto, el ángel de Jehová iba a cruzar todo el pueblo de Egipto
pero en los lugares donde la sangre del cordero inocente estuviera pintada sobre la puerta de la casa, el ángel de Jehová iba a pasar y no iba a traer muerte. Eso es la Pascua. Ezequías celebra la Pascua no como una fiesta ni una tradición. La celebra porque deben poner su confianza en aquel que prometió que vendría vida y no muerte a causa de su sangre. Si quieres dejar tu pasado atrás, si tienes deseos de ser limpio, Jesucristo derramó su sangre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado en Pascua. ¿Te recuerdas que la noche antes de la muerte de Jesús ellos celebraron la Pascua, la última cena? Celebraron la Pascua porque era día de Pascua. Él debía cumplir cada fiesta en su propia carne. Y Él muere entre las dos tardes, del 14 y el 15 del mes de Abib, celebrando la Pascua como un cordero inocente. Cuando llegaron a quebrar los pies de los ladrones, iban a quebrar las piernas de Jesús también, para que con el peso Él se asfixiara más rápidamente, pero se dan cuenta de que ya está muerto y por eso ningún hueso de Él es quebrado, porque Él era el Cordero perfecto de la Pascua. Y todos aquellos que tomen su muerte de la cruz y la sangre derramada por el inocente Cordero, la usen para pintar el dintel del corazón, no tendrán muerte, sino que tendrán vida y vida en abundancia. Esto es nacer de nuevo. El día en que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado que está sobre tu vida, ese día celebras la Pascua por primera vez. Por eso Ezequías deseaba limpieza, ejecuta lo que puede y después de eso pone al pueblo entero a prestar atención sobre el sacrificio de la Pascua. Hoy tú tienes la oportunidad de celebrar la Pascua por primera vez. No vamos a comer cordero asado al fuego, ni panes sin levadura, pero verdaderamente puedes celebrar la Pascua aceptando a Jesucristo como tu Salvador. Esa es la única receta para el primer tipo de sufrimiento que vamos a estudiar. Dijimos, hay 3 tipos de sufrimiento, 3 causas, 3 fuentes: consecuencias del pasado, las pruebas y la disciplina. Las pruebas y la disciplina la vamos a estudiar en las próximas semanas, pero hoy hemos estudiado por qué hay sufrimiento a causa de tu pasado. Y el sufrimiento está porque no has celebrado la Pascua. No has invitado a Jesucristo a ser el Cordero que fue inmolado por tus pecados. Así es que esta noche yo quiero ofrecerte que tú invites a Jesucristo a recibir el pago de tus pecados, a que tú transfieras sobre Él tus culpas y a que tú pongas tu confianza en que su sangre te libra de la muerte eterna, la muerte eterna que se paga en el infierno. Cuando pintas tu corazón de la sangre de Cristo, recibiéndolo como tu Salvador, la vida de Cristo viene a ti, su Espíritu entra en ti y a partir de ese momento tienes vida nueva, vida en prosperidad, vida abundante, vida que brota de ti como una fuente que salta, vida que contagia, vida que transforma hogares, vida que transforma jóvenes, adultos, ancianos, vida y no muerte. Así es que yo te quiero invitar, si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, te voy a pedir que ores conmigo. Les voy a pedir a todos que ya cierren sus ojos, inclinen su cabeza, vamos a terminar con una oración. Pero particularmente a ti que sabes que en tu corazón no está la sangre de Jesús revistiéndote, a ti que sabes que no has nacido de nuevo, a ti que sabes que no tienes una relación personal con Jesús, a ti te quiero invitar a que repitas esta oración, que le digas a Él
que quieres entregarle tu corazón. Repite conmigo. Dios, he entendido que soy un pecador. Mis faltas y mis pecados, los que solo tú sabes, los que yo sé que tú has estado observando desde el principio. Dice la Biblia que soy un pecador. Dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y yo soy uno de esos. Pero hoy he entendido que tu sangre ha sido ofrecida como un sacrificio para lavarme de mis pecados. Y hoy quiero entregarme a esa verdad. Reconozco que en la cruz tú tomaste mi lugar. Tú moriste siendo inocente para que yo, siendo culpable, hoy pueda tener libertad y vida. Así es que te quiero agradecer por haber muerto por mí, y ahora te quiero pedir que entres en mi corazón, que me perdones y que me des una relación personal contigo, una relación que transforme todo, una relación que me haga una nueva persona, una nueva creación, que lave mi alma y para siempre yo pueda estar unido contigo. Y además te quiero pedir que empiece una nueva relación a través de la cual yo pueda ayudar a otros a conocerte. Gracias porque sé que me has perdonado, porque sé que has entrado en mi corazón, porque así lo has prometido y tú no incumples tus promesas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.